Llegó la hora, sí, amigos, así es, su programa, Salvación en Señales y Símbolos, ha iniciado, así que espero que ya tengan sus Biblias, busquen un bolígrafo y con qué anotar, en dónde anotar, porque este estudio sí que está bueno, Cicely, ¿verdad? Muy que bueno, sí. Y qué bonito es poder anotar y seguir cada palabra, cada texto y tener compañía haciéndolo. Qué hermoso es compartir en hermanos en armonía, ¿verdad? Amén. Así que soy Dalia Dinsi y estamos compartiendo esta siguiente hora con el tema de la hora, que es los mensajes de los 7 sellos. Y para esto tenemos a nuestros invitados, parte del panel, es el pastor Delgado, Héctor Delgado. Un placer estar aquí, contento como siempre, Qué bueno, listo. Amén. para continuar esta jornada de estudio. Amén, qué bien. Y también tenemos al pastor Carlitos Muñoz, que es parte de la familia desde hace mucho tiempo ya. En otros programas ha participado, pero esta vez no vino solo, sino que Me tiene vine con él aquí Vine a con aprender esposa, más. su esposa. Traje mi guardaespaldas. Sí, Celi, sí. Claro que sí, ¿verdad que sí? Tú eres el guardaespaldas de él. Bueno, pues nos hemos gozado en el detalle con el capítulo número 5 y hablamos de un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, o sea que no podía caber ninguna palabra más. Entonces tenía 7 sellos, así que estamos hablando de un libro, 7 sellos, no había nadie que lo abriera, pero de repente notamos aquí que Juan, Aparece abrumado alguien. y todo, ¿quién apareció? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Para él mismo. salvarnos. Así es. Amén. Así que cuando reconocieron que Él era el que estaba por abrir estos sellos, este libro, pues entonces los ancianos y 4 El seres cielo vivientes. se llenó de gozo, dice que todo el mundo Así es. adoraba. adorado. Y ustedes han tenido una experiencia de adorar a Dios con todo el corazón y corazón. toda la energía y a toda voz. ¿Tú me entiendes? Que uno se postra ante Él, a veces hasta yo, no sé si ustedes, pero me levanto las manos porque siento una gran... no Sí. sé ni ponerlo, estoy como Juan ahora que no Sí. tengo palabras ni para descubrir cuando uno entra en esa presencia de Sí, adoración a como el Dios. Salmo 40 que leímos en el programa anterior, Así ¿verdad? es. Que el cántico, la alabanza que Dios pone en Sí, nosotros, sí. porque ni siquiera nosotros sabemos cómo expresarlo. Sí. Dios Sí, pone eso en es nosotros. diferente. Pensar que cuando leemos Apocalipsis 7, verso 9, encontramos a los redimidos ante el trono, ya Así formando es. parte de este escenario Ajá. majestuoso Amén. que nos Amén. describen las visiones del capítulo 4 y 5. Amén. Será un día glorioso. Ese día Gloria a habrán Dios. palabras para expresar. Gloria a Dios. Amén. Yo recuerdo cuando tuve una situación que se presentó y casi, bueno, estaba a borde de la muerte, pero lo que Dios puso en mí fueron alabanzas, alabanzas. Y la alabanza trajo un espíritu de querer seguir en la presencia del Señor y el poder y esa paz que trae en esas alabanzas, y porque lo estamos haciendo al Cordero, ¿verdad? A nuestro Dios. Antes de continuar, debemos de orar. Y bueno, pues me emociono y puedo seguir hablando de diferentes cosas, pero estamos para lo que vinimos, ¿verdad? Amén. Vamos a estudiar los mensajes de los 7 sellos. Así que por favor, únanse con nosotros en oración. Oremos. Padre amado, gracias, oh Jehová, porque no nos dejas solos. Amén. Gracias que en esta vida, no importa las tribulaciones, tú estás con nosotros. Y gracias por proveer un cordero. Amén. Y gracias por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Gracias, Señor, a reconocer nuestros pecados, pedir el perdón y ser limpios ante ti, manos y corazón.
Y te pedimos en esta oportunidad, Señor, en esta hora, que tú te manifiestes dándonos entendimiento de tu palabra y que abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. Estate con nuestros amigos en casa, como también todos en el panel. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Entonces estamos continuando ahora con el capítulo 6, ¿verdad? Que no, aunque es importante notar que el Apocalipsis no fue escrito, cuando fue escrito, igual que la Biblia, no habían versículos y capítulos, ¿verdad? Eso Sí. se ha introducido para facilitar y para poder ubicar y ayuda mucho, pero es una continuación, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una continuación de lo que ya estamos leyendo, porque ahora, recuerdan, como muy bien mencionaste, Idalia, Cristo recibe ahora el sello, el libro, el rollo, libro. ¿verdad? Y el propósito de recibirlo es que Para abrirlo. para abrirlo, ¿verdad? Porque llevaba eso guardado y llevaba eso ese contenido estaba reservado hasta este momento. Así es. Ahora es que comienza ahora el desatar. abrir esos sellos Sí. y los eventos y las cosas, porque recuerda, nosotros no sabemos lo que está ahí. Ahora se nos va a revelar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba contenido ahí y qué es lo que va a ir pasando? Si me permite, solamente quiero compartirte al ellos reconocer quién es el Cordero y a qué tiene potestad. Yo veo que todo el mundo se postraron delante de él y todos ellos estaban en una unidad. Tú sabes que no había duda, aceptaron este es el Cordero de Dios, Él es quien tiene el poder de abrir estos libros y no hubo nada de dudas, nada de ahora no vete tú, pero dice que todos llegaron a unirse millones de ángeles, ¿verdad? Dice en el 13, todo lo creado, todo lo que está en el cielo, Todo sobre lo la tierra, creado. debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas. Todo. Alabanza, honra y gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Y el Amén. Cordero. Amén. Hermoso. Así que- Bueno, vamos a los sellos entonces. Vamos a empezar Capítulo entonces 6. con los sellos, que ahora es que viene la próxima etapa, la próxima fase, que es cuando Cristo entonces empieza a abrir. Si quieres, vamos a leer el versículo número 1. ¿Puedes leerlo, amor? Ok, versículo 1 nada más. Sí. Ok. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Muy bien, entonces ahora Cristo empieza a abrir los sellos. Creo que es bueno quizás darle un poco de contenido histórico, ¿verdad? Porque recuerda que le estamos dando una aplicación específica y también le estamos dando una aplicación general, como sucedió con las iglesias, ¿verdad? Vimos que se da esa aplicación. Entonces, cuando estábamos en el capítulo 5, nos dice que vino Cristo, el Cordero como inmolado. Sí. Significa que eso está ocurriendo después de... Después. Después de su resurrección, ¿verdad que sí? Y también hay un dato interesante en el capítulo 5, versículo 6, que no lo mencionamos. Final dice, porque cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso también entonces nos indica que el Espíritu Santo enviando a Dios podría ser una referencia al Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo fue enviado a la tierra con fuego en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces eso nos da quizás un poco de contenido histórico para saber, ok, esto que está pasando ahora, a medida que se vayan abriendo los sellos, debe estar ocurriendo después de esos eventos, ¿verdad? Que está mencionado. Me quedo observándote con la emoción que compartes los eventos. Hay que recordar algunos aspectos que ya hemos tratado. Estamos abordando el Apocalipsis entendiendo que hay ciertos patrones que debemos notar. Uno de ellos es las cadenas proféticas que ya percibimos que hay en la primera parte del libro, la primera sección, la parte histórica. Estos eventos están empezando en el primer siglo. Ya las iglesias iniciaron allí y se extendieron hasta la última iglesia cuando la promesa deja a los vencedores en el trono de Dios. Del trono de Dios pasamos a la visión del trono en el capítulo 4. Con la visión del Cordero pasamos y los sellos a la imagen que tenemos ahora. Entramos a una parte que es la segunda sección o el segundo septenario, la segunda porción de 7 eventos que se señalan en la profecía. De manera que retomamos el mismo punto otra vez. Iniciamos en el primer siglo y empezamos a correr en el tiempo
y luego vamos a mirar cómo vamos a desencadenar también en la segunda venida. Cabe destacar, Carlos, que esta sección del Apocalipsis contiene los símbolos quizás más conocidos de todo el libro. De hecho, hasta las producciones cinematográficas de Hollywood han hecho eco de estos eventos. Y recientemente una película basada sobre la revelación toma los sellos como el evento central para desarrollar todo el esquema o el desarrollo de los eventos que entienden se desarrollaron en los días de Juan. Pero paradójicamente, aunque son los símbolos más conocidos, la historia de la interpretación de estos sellos ha sido larga y muy compleja. Amén. Larga y muy compleja. A la medida que avancemos podremos quizás mirar algunos detalles. De manera que estamos ante símbolos muy familiares, muy conocidos, pero símbolos que ameritan cuidado. De hecho, empezamos a entrar ahora en el Apocalipsis a aspectos, este es un tanto positivo, pero elementos muy negativos en la narración profética. Exactamente. El panorama empieza a tornarse complejo, difícil, y los elementos negativos empiezan a tomar forma y a desarrollarse. Exacto. Y vamos a ver también, repite y amplía, ¿verdad? Repite y amplía. Vamos a ver entonces mucho del fundamento que habíamos establecido con las iglesias, ahora lo vamos a ver también con los sellos, ¿verdad? Pero ahora como que con un panorama, con una perspectiva diferente, para reforzar lo que ya hemos estudiado. Recuerda que dijimos que si tenemos un buen fundamento con las 7 iglesias, los demás, entonces se nos va a facilitar el entendimiento. Así que yo quiero aprovechar y decir a nuestros amigos, si apenas están sintonizando por primera vez, no teman, no teman. Porque la palabra de Dios aquí lo que estamos haciendo es presentarla pausadamente y claramente. Cualquier pregunta, más adelante vamos a mostrarle cómo ustedes pueden enviar sus inquietudes. Pero lo más común que yo he escuchado es el miedo y que nos cerramos. Pero para la gloria del Señor vamos a abrir estos sellos. Y que entiendan también que aquí estamos todos en diferentes etapas de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Unos llevan mucho más, otros menos, y especialmente también hasta estudiando, porque puedes estar mucho tiempo en la iglesia y a lo mejor no haber entrado de lleno en el libro Apocalipsis. Eso también, así que estamos en un ambiente de estudio, como una mesa para compartir y ver. Por eso queremos ver la perspectiva de cada uno, para ayudarnos a entender, ¿verdad? Para que las personas se sientan a gusto, y también los materiales, todos los estudios que profundizan más, después la persona va a poder accesarlo o pedirlo, ¿verdad? Y estudiarlo. Así es. Amén. Así que vamos entonces con el primer. Quiero notar algo interesante. Cuando se abren cuando el rollo está sellado con 7 sellos, ¿verdad? Pero cuando se abre el primer sello, ¿está abierto el rollo? No. Pues si está cerrado con 7, supongo, ¿verdad? Que los 7 tienen. Cuando se rompe el segundo, todavía no se puede, ¿verdad? No. ¿No es hasta cuándo? Séptimo. No hasta que se rompe el séptimo, que entonces se puede desarrollar. Porque recuerda que estamos hablando con rollo, ¿verdad? O el libro. Así que ese dato es importante, porque entonces vamos a ver exactamente cómo se va. En otras palabras, el conocimiento también nos va ampliando, va Dios dándonos más conocimiento. Así mismo como está haciendo con Apocalipsis, así mismo lo vamos a ver como que con los sellos que va Dios entonces abarcando y abarcando y abarcando, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces con el primero, versículo 2. Idalia, ¿quieres leerlo? Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Muy bien, dice así. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Muy bien. Amén. Aquí notamos algo, ¿verdad? Habíamos hablado sobre los números, pero ahora es interesante notar que cuando entremos, ahora resaltan los colores, ¿verdad? Nos habla de un caballo blanco, ¿verdad? El blanco, a ver, cuando entienden, exacto, pureza, ¿verdad? Sin mancha. Sin mancha. Todo está, acuérdense, en Apocalipsis 5 estaban en el 4 y hemos visto que están vestidos con lino fino. Nos va a hablar más adelante también representando esa limpieza. Entonces nos habla de un caballo. Eso es interesante, un caballo blanco. ¿Por qué ustedes creen que un caballo? ¿Qué les trae a mente un caballo? Yo pienso que es como si se estuviera alistando, como los ejércitos que tienen sus caballos y se alistan para la guerra, así. Muy bien, exactamente. También, y recuerda que a lo mejor en nuestros tiempos un caballo no es, ¿verdad? No, para nosotros es un Lamborghini o un Mercedes,
Pero un caballo blanco, hoy en día, yo no sé ustedes, pero si cuando yo veo un caballo blanco en la televisión, uno que mira qué Hermoso. bonito, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, nos está como que Radiante. nos está hablando de algo bonito, ¿verdad? Sí. Como si estuviera resaltando algo lindo, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Estamos entonces ante una imagen de conquista, Amén. de victoria. Que fue lo mismo que pasó en el capítulo 5, ¿verdad? Porque recuerdan que decía que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay una victoria con este Amén. primero. Amén. Amén. Algunos intérpretes han creído ver en los sellos símbolos de hambrunas, algo parecido a lo que Mateo 24 proyecta. Y de hecho, cuando se hace una comparación entre los sellos y Mateo 24, encontramos ciertas similitudes. Pero es difícil ver en el color blanco, en el jinete y en la descripción del arco que posee, que no se dice que tiene flecha. Esta es una conquista pacífica. Es una victoria que se alcanza sin pelear, sin pelear. Eso es una conquista pacífica y el símbolo proyecta ese mismo ambiente, el pacifismo, ¿verdad? Ahora bien, en Apocalipsis precisamente el color blanco está asociado a la pureza, a Cristo, y está asociado a los colores que se reflejan en ocasión de la segunda venida de Jesús, que de hecho se proyecta como un hecho victorioso, de victoria y de conquista sobre las fuerzas del mal, y precisamente viene montado en caballo. Quizás no sea saludable tampoco interpretar el sello como un símbolo de Jesús, pero sí del pueblo de Dios en su conquista original, algo muy parecido a Éfeso, que era una iglesia que sabía pelear, pero peleaba era con la doctrina en la mano, con la espada de Dios y no con otro tipo de espada. Y ahí vemos también como, ¿verdad? Hablando del aspecto histórico, entonces la iglesia cuando salió en sus comienzos, eso fue, ¿verdad? Que yo me imagino el diablo no sabía qué hacer porque tenía que bregar con Cristo primero, pero ahora tiene que bregar con un grupo de personas que están llenos del Espíritu Santo y que están saliendo a salir. El diablo dijo, no, espérate un momento, ¿verdad? Esa expresión venciendo y para vencer recuerda la imagen del Evangelio. Las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Amén. Contra la iglesia. Amén. Bueno, yo sé que ya nuestros amigos en casa se están saboreando el capítulo 6, así que vamos. Sé que preguntas se presentan, dudas, comentarios, así que esta es la oportunidad de ustedes poder anotar cómo pueden comunicarse directamente con su programa Salvación en Señales y Símbolos para nosotros poder responder sus preguntas. Ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Muy bien, continuamos el estudio de esta hora, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Estamos hablando acerca de los sellos, los mensajes de los 7 sellos en Apocalipsis. Y ya aprendimos que el primer sello se abrió. Y dice así el versículo 2, miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió como, Cicely. Venciendo y para vencer. Y para vencer. Amén. Pastor. Amén, ¿verdad? Habíamos hablado que desde la perspectiva histórica, hablando de la iglesia primitiva, ¿verdad? A la iglesia se le da la corona, se le da la victoria y ahora va a salir ¿a qué? A batallar, a la batalla. ¿Verdad? Va a salir a la batalla, va a salir a la guerra, Sí. que como dice aquí, ya la victoria está asegurada. Amén. Ya está garantizada. La ¿verdad que sí? batalla es de nuestro Dios y nuestra es la victoria. Exactamente. Amén. Amén. Sí, amén. Y entonces eso nos lleva, entonces quiero que noten algo también, que vamos a ver como con los primeros 4 jinetes, que es lo que mencionó Héctor al principio, ¿verdad? Que la gente famosa en los 4 jinetes de Apocalipsis, que cada ser viviente es el que habla, ¿verdad? Sí. Por cada voz. Vamos a mirar el versículo 3 y 4, si lo quieres leer, amor. Dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
Muy bien, entonces aquí en el segundo ser viviente, ¿cuántos seres vivientes hay? 4. Uno. Son 4. O sea, 4. Son 4, pero aquí Está en 1, ¿verdad? segundo. Y se le dio el segundo sello y salió otro caballo bermejo. Otra palabra para bermejo. Rojo, Rojo. Rojo, ¿verdad? rojizo. Exactamente. Interesante que también se utiliza el color escarlata más Sí. abajo, ¿verdad? Sí. Juego de palabras ahí. Pero este caballo, noten que ahora está rojo. Ahora, ¿qué pensaría si viéramos un caballo rojo? Fuego. Sangre. Sangre, fuego, ¿verdad? ¿Será que nos está tratando de indicar Algo de algo sobre oscuridad. este próximo sello cuando se abre? Dice que ahora le fue dado poner y quitar le fue dado poder de quitar de la tierra La paz. la paz. O sea que aquí algo no estamos viendo algo muy positivo No. en comparación con el primero. Y parece como si fuera el diablo. Bueno, yo lo veo así. No sé si es así, pero yo lo veo como que sí es el diablo que Y está sabes que tratando. hablándolo de esa manera, cuando vayamos a Apocalipsis 12, dice que el dragón está, ¿verdad? Con las 7 cabezas y los 10 cuernos, hasta hay una asociación ahí, ¿verdad? Bueno, el hecho es que destacamos que el color blanco está asociado a Jesús, a la iglesia, a Sí, la pureza. por eso. El cambio de color ya arroja un significado. Nos está diciendo a nosotros se ha producido un cambio en el escenario. Ahora lo que antes era una victoria ha sido trastornado. El plan, el propósito de vencer para seguir venciendo. Si bien es cierto que la iglesia ha de vencer en el tiempo del fin, antes de ese periodo de victoria final, la iglesia está pasando por situaciones muy adversas en la tierra. La historia no es tan uniforme como uno quisiera. La historia no se ha mantenido en el mismo curso. La iglesia inició de una manera que es evidente y todo, aún el que ha leído un poquito de historia, sabe que la historia no fue tan favorable para los siglos que vinieron. Entramos ahora en un momento en el que la paz es quitada, Sí. donde ahora unos con otros se matan. Es increíble que después, en el tiempo posapostólico, la iglesia, en la medida que fue entrando en componendas con el Estado, la pureza se fue perdiendo, el espíritu con el que se defendían las doctrinas, incluso dentro de la misma iglesia, no era el espíritu más adecuado. Haber perdido el primer amor, el espíritu correcto de abordar a las falsas doctrinas, llevó a desarrollar un espíritu de intolerancia. El color rojo está asociado al predominio del mal, que va tomando forma y parte en la historia. Así que notamos que el dragón es rojo, la bestia de Apocalipsis 17 es roja, y es una etapa en la que las blasfemias pasaron de la cabeza a todo el cuerpo. Va de mal en peor la historia que involucra al pueblo de Dios en la tierra. Exacto, y se asocia entonces históricamente con la iglesia perseguida, ¿verdad? La iglesia bajo ataque, la iglesia, el poder del imperio romano. De hecho, cuando dice se le dio una gran espada, en la Biblia nos habla de 2 espadas, ¿verdad? La primera espada ya la conocemos, como la mencionamos, la espada de 2 filos, ¿verdad? Sí. El poder de la palabra de Dios, pero también es interesante notar que en Romanos capítulo 13 nos habla de una espada civil, o el poder representando el poder político, ¿verdad? El poder secular, el poder del Estado. Entonces, cuando dice se le da una gran espada, podemos asociarlo hasta cierto punto donde el poder civil político se ha levantado y está, ¿verdad? Está atacando. Atacando a la iglesia. Hay un aspecto importante. Juan, así como utilizó una palabra específica, teniendo otra a la mano para cordero, también tenía una palabra particular para espada y fue la que utilizó con Jesús. Esa es la palabra de la palabra para espada, o la espada de la palabra de Dios. Ahora Juan está utilizando la espada que aparece en contexto de instituciones civilizadas, con autoridad y poder organizada. La iglesia ha entrado, es como que la organización misma está utilizando la fuerza bruta para imponer criterios internos, se están matando unos a otros. Y también, más que ataques externos hacia adentro, refleja un poco internamente el desastre que se está produciendo y por la forma en la que se están manejando, por haber perdido el primer amor, como consecuencia ya más adelante en los hechos. Así es. Te estaba hablando de Romanos, perdona que no escribí. Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13 nos habla Pablo ahí de la espada que utilizan los magistrados, los gobernadores, que es una referencia a los poderes civiles, seculares, poder político, mayormente. Okay. Y vemos más adelante también que habla en Apocalipsis 13 que uno de los cuernos recibió una herida mortal de espada,
¿verdad? Es la misma palabra que se utiliza aquí. Ajá. Vamos a ver cómo estas batallas entre los poderes políticos civiles y los poderes religiosos ha sido consistente, ¿verdad? Sí, Hasta el sí. momento en que se unen, que es el problema principal cuando se unen ambos poderes. Así que regresemos entonces ahora vamos al tercer sello, ¿verdad? Tercer sello, así que el primer sello, la iglesia apostólica victoriosa, el segundo sello, la iglesia perseguida, la iglesia atacada. Y ahora vamos al tercer sello, versículo 5 al 6. Y Dalia, ¿nos puede leer? Sí, cómo no. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. Oh, ahora el caballo es negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Ahora aparece un caballo negro. ¿Con qué asociamos el negro? Oscuridad, negatividad, todo malo. ¿Qué tipo de ropa utilizamos mayormente cuando vamos a una Luto. funeraria? ¿Verdad? Negro, luto, ¿verdad? Entonces, Tristeza. exactamente. Entonces está viendo que las cosas no están mejorando, sino que están empeorando, que es el mismo cuadro que nos estaba pintando también las iglesias, ¿verdad? Que iban las cosas de mala en peor. ¿Cómo tú asocias el negro, el caballo negro en este contexto? Bueno, después del color rojo es obvio que el escenario vuelve a cambiar, pero no cambia para bien, no regresa al blanco, sino que se complica. Estamos entrando entonces ahora en una etapa en la que hemos llegado quizás al nivel más bajo, que la impureza, que el mal, que el predominio de las fuerzas del mal podían lograr en medio del escenario de la historia de la iglesia. Amén. Entonces, interesante que nos dice que el que lo montaba tiene una balanza en la mano, ¿verdad? Sí. ¿La balanza implica qué? Peso. Una medida, Cantidad. una medición. Peso, ¿verdad? O juicio también. Juicio. ¿Verdad? También se usa la balanza para pesar, ¿verdad? Sí, en la corte yo he visto eso. Exactamente. Sí. Entonces estamos viendo que hay dentro de este caballo negro, entonces hay unos elementos asociados con el peso, hay algo que se está midiendo, hay algo que se está viendo. ¿Será más de aquí o será más de allá? ¿Verdad? ¿Ibas a decir algo, amor? ¿Será que aquí está entonces midiendo las obras, la forma de actuar de la iglesia en otro tiempo? Sí, puede estar asociado. Es muy interesante porque podemos mirarlo desde varias variantes, ¿verdad? Desde varias perspectivas. Ella percibe algo. Esa balanza allí implica que se está sopesando. Es interesante que en términos del sostenimiento, el denario era el pago diario de un obrero. Y las 2 libras de trigo, que eran aproximadamente 1 litro, constituían la ración diaria del obrero. Según datos históricos, estos precios eran de 8 a 16 veces más caros que lo que se acostumbraba a hacer. Estamos hablando de una crisis. Lo que allí se está produciendo revela una crisis, una hambruna. Pero hay algo también dentro del concepto de evaluación. Ok, esto está horriblemente caro, pero no me toque esto, déjame esto intacto, el vino, y el aceite. Es interesante notar también que cuando hablamos de cebada, aceite, el trigo, recuerden el santuario. Carlos ha hecho énfasis en que el santuario ocupa un lugar importante en las narraciones del Apocalipsis. Hemos dicho que constituye como el marco de referencia que permite una estructura para toda la narración interna del libro. Así que en el santuario esos artículos eran parte de las ofrendas de acción de gracias. En medio de la tiniebla que está viviendo la iglesia, el sostenimiento, los elementos que pueden representar la vida espiritual del creyente, está dañado sensiblemente, pero hay algo que queda. Hay algo que queda que es intocable. Y el vino y el aceite pueden muy bien ser asociados con las acciones y las provisiones del Espíritu Santo. Hay algo que queda, hay algo que queda. Amén. Así es. Y también cuando hablamos de trigo, cebada, aceite, hay una asociación también con pan, ¿verdad? Sí.
un poco la palabra de Dios. Quizás estaba escasez, como había escasez por los altos costos que estaba mencionando Héctor. ¿Será que cuando asociamos con la tercera iglesia, la iglesia donde se levanta, habíamos hablado de Constantino, ¿verdad? Y donde la iglesia quizás empezó quizás nos está indicando como que el pan empezó, el vino, que son, de hecho, lo que utilizamos en la Santa Cena. Sí. Podemos decir que quizás estaba escaseando, porque estaba escaseando, el pueblo se estaba alejando Sí. de la palabra de Dios. ¿Podía ser también que se estaba introduciendo una falsa doctrina? Sí, este es el tiempo cuando la iglesia se está uniendo con el Estado y da como resultado nefastas consecuencias, donde la política tiende a ocupar el lugar del elemento espiritual, donde los parámetros bíblicos establecidos para operar la misión y cumplirla, como dice en cada iglesia, yo conozco tus obras, ahora, hay que mejorarla, hay algo ahí que no anda bien, queda un residuo, algo que no se daña, pero evidentemente hay una crisis muy profunda, las tinieblas son muy oscuras. Sí, y cuando habíamos leído también, ¿verdad? Constantino se levanta y Constantino entonces, aquello que era el cristianismo era ilegal, él va poco a poco incorporando el cristianismo dentro del Imperio Romano, y lamentablemente ahí se empezaron a mezclar o a corromper, ¿verdad? Un punto que no habíamos tocado, especialmente cuando hablamos del Día del Señor, Constantino en el año 321 es que hace la primera ley dominical, ¿verdad? El primer ejecutivo, emperador, poder político que establece entonces, ¿verdad? Ese elemento, y ahí vemos, y vamos a ir más adelante, vamos a ir viendo también cómo entonces los principios, las leyes de Dios se están echando a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Al irse acomodando, al gustarse, porque imagínate como si de momento el presidente de los Estados Unidos dijera, yo soy adventista del séptimo día. Los adventistas, wow, se harían así como que, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con lo que implicaría las eso. Implicaciones y las consecuencias de un supuesto de esa naturaleza. Ajá. Así es. Carlos, es bueno destacar que a esta altura Dios es misericordioso. Está permitiendo una situación compleja, pero la está controlando. Está reservándose una porción que ha de permanecer. La luz de la palabra de Dios siempre ha sobrevivido. Sí. El mensaje de la verdad, alguien siempre lo ha tomado, lo ha guardado, como decía, en la bienaventuranza se ha cumplido. Han escuchado, lo han leído, pero lo han guardado, y a la generación siguiente han pasado una antorcha. Nos quedan todavía eventos pocos oscuros por continuar mirando. Amén. Vamos entonces ahora al cuarto sello, ¿verdad? Sí. El cuarto sello, el versículo 7 y 8. ¿Quién leyó la vez anterior? Dalia leyó, ¿verdad? Ve tú ahora, amor. Ok. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Terrible. Allí está la espada otra vez, y es la misma que hace referencia al poder civil. Exactamente. Las tinieblas espirituales han dado como resultado una ola de intolerancia dentro del mismo pueblo de Dios. Y ahora un pueblo que de pronto era perseguido, objeto y víctima de intolerancia, se convierte en toda una estructura que se torna intolerante, perseguidora. Sí. Y podemos ver también en esa transición, vemos que en el segundo sello, el segundo caballo, ¿verdad? Estaba utilizando la espada para atacar y matar. Luego en el tercero y luego vemos... era una etapa de conflictos internos, intolerancia interna, devastación interna. Ahora ya... Luego en el tercero vemos que históricamente como Constantino se levanta, ¿verdad? Y como quien dice, podemos decirlo como que une estos dos poderes, ¿verdad? Yo digo, uno de los problemas que tenemos aquí es que hay dos espadas en la Biblia, pero las espadas no están para unirse, sino están para cada uno tener su lugar y su jurisdicción. Ámbitos y esferas distintas. Pero aquí el problema es que se está, ¿verdad? Vemos entonces como si los destellos o los principios lo que nos está indicando es que se está uniendo la iglesia y el Estado, ¿verdad? En el contexto de que el problema con la unión de la iglesia y el Estado es que el resultado siempre es la persecución, porque o el Estado trata de imponer la iglesia o la religión que quiere, o la iglesia está utilizando el poder del Estado para imponer sus propias creencias.
Eso lo vemos hoy en día en países como Arabia Saudita, como Yemen, lugares donde no hay separación, Irán, ¿verdad? Donde el poder religioso manda, o viceversa. En ese contexto, el resultado es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Muerte, que el Hades, que es el sepulcro, matar con espada, hambre, mortandad, hablándonos entonces de las atrocidades que se cometieron durante esta época. Le habíamos llamado la época de la iglesia apóstata, habíamos usado otra palabra también. La iglesia medieval. La iglesia medieval, ¿verdad que La sí? oscura. Cuando entonces en los poderes de Europa, donde la iglesia estaba ampliándose, donde la iglesia estaba expandiéndose, el enemigo entonces, y vamos a ver más adelante que nos dice Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿verdad? Cómo entonces el enemigo utilizando los poderes seculares de la tierra para acabar con el pueblo de Dios. La iglesia, la entidad religiosa ha cambiado de naturaleza. Ya no procura una conquista pacífica, sin flechas. Ahora la conquista se produce a través de la fuerza. La espada predomina y la espada civil. Antes de pasar iba a decir algo. No, que aquí dice la potestad sobre la cuarta bestia, que alguien le dio la potestad, pero ¿quién le dio la potestad? La potestad sobre la cuarta bestia. Perdón. Cuarta parte de la Cuarta parte, tierra. sí, perdón. Ok, que dice, le fue dado potestad fue sobre dado la cuarta potestad, parte de la ajá. tierra. Más adelante vamos a ver que en Apocalipsis 13 dice que la bestia tenía poder sobre pueblos, naciones, lenguas, ¿verdad? Hablando de su poder. Le fue dada autoridad. Ajá, le fue dada autoridad. Y recuerden que esa autoridad originalmente, según Apocalipsis 13, dice que le fue dado a la bestia por el dragón. Porque recuerda que la bestia toma el trono del dragón. El dragón, como quien dice, yo te pongo a ti y tú eres mi representante. Sí. Tú eres el que vas a salir. Y de múltiples maneras. Vamos a ver que el primero, si notaron a primera instancia, el ataque es contra la iglesia, pero ahora estamos viendo que como que se infiltró en la iglesia, ¿verdad? Como que el enemigo dice, bueno, mientras más cristianos yo mataba, más salía, ¿verdad? No, pues yo tengo que cambiar mi estrategia, y él como que da un giro. Eso. Antes de pasar al quinto sello, el caballo amarillo, ¿qué podemos decir del color amarillo? De hecho, cuando tú vas al original, de hecho, la palabra que en sí no es amarillo, es más como verde. Un verdoso pálido. ¿Verdad? Interesante, un verde amarillo. Cuando ven esos colores, ¿qué están viendo? ¿Qué piensan? Como un verde amarilloso así. Como en gramilla. Pero Sí. quizás algo que está como muriendo. A eso pensé yo, un cadáver, ¿no han visto un cadáver cuando se está descomponiendo? Wow, qué amarilla está la tela. Yo no he visto ningún cadáver que se está descomponiendo. Sorry. Sí, como que, pero me imagino que se pone hincho. así que ligado con el negro, es como que, mira, están de luto y aquí se está descomponiendo el cadáver. Sí. Exactamente. Sí, interesante. Bueno, amigos, vamos a una pausa porque seguramente quieren comunicarse directamente con nuestros pastores. Así que esta es la información que ustedes necesitan. También conocer también cómo pueden seguir viendo los programas, la serie completa del programa Salvación en Señales y Símbolos. Regresamos después de esta breve pausa. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, amigos, continuamos. Solamente nos restan unos minutos en el programa de hoy, así que continuamos con el tema, los mensajes de los 7 sellos. Ya hemos compartido cuáles son los primeros 4 sellos. Pastor Carlitos, por favor, si puede tomar la antorcha. Claro que sí. Yo creo que Héctor quería hacer mención, estábamos hablando sobre el color amarillo, ¿verdad? Y tú tenías un punto que querías resaltar. Sí, es interesante que ese color verde pálido, que refleja como el momento en el que el tallo o la planta ya empieza a morir, aparece en la primera y en la quinta trompeta. Y en la quinta trompeta como lo que no debe ser dañado. Pero en ese mismo contexto, aunque la hierba en ese color no debe ser dañada, los que no tienen el sello de Dios en ese mismo evento sí son objeto del juicio divino en forma directa. Si los que no tienen el sello de Dios
pasan a representar lo que no son la pertenencia del Señor. La hierba verde entonces representaría lo que sí pertenece a Dios. En este sello entonces quizás y muy probable lo que se está dejando entrever es que las víctimas, los objetos de la muerte, la miseria, el Hades, es lo que pertenece a Dios. Es la época cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido por la espada del Estado, por una institución eclesiástica o un poder religioso que se ha dañado sensiblemente, que ha perdido de vista la misión, el rumbo y la dirección de la palabra. Así es. Y esto es fascinante. Fascinante. ¿Verdad que sí? Cuando permitimos que el texto nos dé esas pistas, esas llaves, van orientando a uno y encaminándolas. De hecho, noten que mucha gente no quiere ver en la historia un reflejo de estos hechos, pero la historia como la conocemos se ajusta a la perfección. No es una manera de justificar el texto bíblico, es una manera de corroborarlo y de poder entenderlo. Amén. Indiscutiblemente. Así Amén, es. amén. Así es. Así que, y por eso habíamos dicho que cuando a medida que fuéramos leyendo y vamos a ir profundizando, cuando lleguemos a Apocalipsis 12, cuando lleguemos al 13, al 14, el panorama va a ser bien claro, ¿verdad? Ahí simplemente resalta lo que hemos dicho de diferentes perspectivas, pero de una manera bien clara, ¡pum!, la profecía se abre de una manera espectacular. Así que si nos están viendo y están todavía como que un poco rascándose la cabeza, como que, no entiendo, lo estamos llevando así, ¿verdad? Estamos dejando que el mismo texto nos hable para que entonces cuando lleguemos ahí, como decimos nosotros, se cae de la mata, ¿verdad? Se cae de la mata. Se cae de la mata, sí. Vamos entonces al quinto sello, versículo 9, ¿verdad que sí? El versículo del 9 al 11. Idalia, ¿por qué no lees tú del 9 al 11? Sí, cómo no, con mucho gusto. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de las que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ok. Noten algo antes de empezar a hablar del quinto sello, que los primeros 4 se mencionan con los caballos, con los jinetes, ¿verdad que sí? Y estaban relacionados también con los 4 seres vivientes, ¿verdad? El primer 4 seres vivientes se escuchó, el segundo, el tercero, con cada uno de los 4. O sea que hay una relación entre ellos. Sí. ¿Podrías abordar un poco sobre esa relación que existe con los... Cierto. Al pasar de un color a otro, percibimos una degeneración, un deterioro. Sí. Pero de manera muy particular notamos que el color amarillo, verde pálido, puede hacer referencia a los que son la pertenencia de Dios. Bueno, pues estos son los que bajo los efectos de esa mortandad y de esa muerte y de la autoridad que la iglesia pudo ostentar en algún momento para tornarse intolerante y perseguidora, vemos el resultado entonces de las almas debajo del altar. Un tópico que de hecho amerita ser explicado. Así mismo es. Entonces, dice el quinto sello que bajo el altar de las almas, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay personas que entonces, iba a decir algo, amor. Sí, solamente ahora que estaban mencionando las almas. Porque hay gente que piensa que son un espíritu ahí abajo de literalmente. Sí, exactamente. Algunas personas piensan que literalmente entonces debajo de un altar, ¿verdad? Hay almas como el concepto muy popular que se conoce como el alma inmortal, ¿verdad? La inmortalidad del alma. Y creo que es importante tocar un poco sobre este concepto de lo que es el alma, ¿verdad? ¿Qué es el ser? Yo creo que el mejor versículo para eso es Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y después ustedes pueden aportar aquí. Génesis capítulo 2, si queremos saber lo que es el alma, entonces debemos ir a Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Te lo quieres leer, amor? Ok, dice, entonces el Señor Dios
Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, un ser viviente. ¿Cómo dice tu versión, Idalia? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente igual el tuyo. Ser viviente también. Hay otras versiones más antiguas que dicen alma viviente. La Reina Valera 1909. Dice alma viviente, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice el alma, aquí ha habido mucha confusión y mucho debate sobre el contexto de lo que es el alma, pero la palabra que se utiliza ahí, la palabra nefesh, para alma, ¿verdad? Y lo que significa alma bíblicamente es el alma viviente, el ser viviente, la persona viviente. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán, Dios agarró el polvo, la materia física con la que cada cual de nosotros está, y le sopló el aliento de vida, ¿verdad? El neshama. Y lo que dice que cuando se unieron esos dos elementos, entonces, ¿qué pasó? Adán se convirtió en un ser viviente, un alma viviente, una persona viviente. Entonces, la palabra alma, bueno, si hace un estudio, ¿verdad?, con una concordancia sobre la palabra alma, nefesh, eso es, se utiliza alma, personas, seres vivos, en todos los contextos. Dice que Abraham con las almas que había adquirido. Ese ejemplo precisamente ¿verdad? estaba pensando, Abraham, las almas que había adquirido, realmente las personas que adquirió. Jacob cuando entró a Egipto con 70 almas, realmente son 70 personas. Hay una dificultad y es que generalmente, y es bueno que sepamos esto, cuando leemos el texto bíblico, no solo el Apocalipsis requiere que nos acerquemos con reverencia y con cuidado. Cualquier porción de las Escrituras, un libro antiguo, tan antiguo como la Biblia, requiere que podamos crear un puente de comunicación entre nuestro tiempo, nuestra percepción mental, nuestra cosmovisión de la manera de entender las cosas y el mundo de la Biblia. No existe una palabra para explicar cada cosa. A veces una palabra debe ser utilizada en diferentes contextos. Hablamos del león. En una ocasión hace referencia a Jesús, pero en otra ocasión hace referencia a Satanás. Entonces, en el caso de la palabra alma, ocasionalmente hace referencia a la vida. A veces hace referencia a la vida de la sangre. A veces hace referencia a un grupo de personas. Incluso en uno de los proverbios donde Salomón dice que si se pone comida delante de ti, tú debes poner cuchillo a tu garganta. Esa palabra traducida ahí, garganta, es la misma, nefesh. Incluso en el verso 1 de Génesis, capítulo 1, en el verso 20 del capítulo 1 de Génesis, los seres vivientes del mar es la misma palabra, nefesh. Son seres vivientes. Si seguimos con la idea de alma, entonces en el mar hay almas vivientes. Apocalipsis dice que en una de las plagas cae sobre el mar y muere toda alma que vive allí. Según la versión antigua, realmente son los seres que viven allí. Por consiguiente, aquí, en este sello, no podemos tomar la declaración como si dijera, allí están las almas incorpóreas. Esos espíritus flotantes, abstractos, ¿verdad?, de los que murieron. No, es una declaración que sencillamente señala a los mártires. Esos son los que murieron. No dice que están en el cielo, están debajo del altar. Un altar que de hecho no aparece en el cielo. Ese altar pertenece a lo que se conocía como el patio o el atrio del santuario, que en términos de la figura del santuario, eso no tiene que ver nada con lo que está ocurriendo en el cielo, sino con lo que ocurrió en la tierra. Y todavía veremos algunos detalles más interesantes. Y de hecho hay un versículo que me gusta mucho porque asocia esto, como estábamos diciendo, ¿será que hay almas debajo del altar clamando? Mire lo que en Génesis capítulo 4, después de que Caín había matado a Abel, Dios le hace una pregunta muy interesante a Caín. Génesis capítulo 4, ¿están ahí? Sí, 4 qué? 4, 9 y 10. Génesis 4, 9 y 10. ¿Puedes leerlo, amor? Sí, dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ok, so aquí, ¿qué le dice? La voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. ¿Será que estaba clamando Abel desde que cuando fue enterrado? No, ¿verdad? Es un lenguaje figurado, ¿verdad?
Es un lenguaje metafórico, exactamente, en lo que está hablando y haciendo énfasis. Y cuando regresemos a Apocalipsis 6, Ese clamor de Abel era un clamor por justicia. Exactamente. Había que hacer algo por lo que fue hecho. Sí. Caín Exacto. actuó mal, Dios tiene que hacer algo para vindicar eso. y es el mismo escenario que Es el vemos, mismo escenario el mismo escenario que vemos en el quinto sello. Que regresemos al quinto sello, Sí. el versículo 9 9. dice que vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio, o sea, por serle fiel a Dios, ¿verdad? Por serle fiel al testimonio, por ser. Ellos entonces habían sufrido ¿qué? Habían sufrido persecución, tribulación. Recuerdan que fueron muertos con la espada. Y dice entonces el 10, aquí clamaban, aquí el mismo concepto con Abel, ¿verdad? Sí. Están clamando ¿por qué? Por justicia. Hasta Y algo más ¿Cuándo, sensible Señor? todavía. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. En la historia del cristianismo, ¿quiénes dieron muerte a los mártires? Sus hermanos que profesaban la misma fe, pero que disentían en términos de entendimiento de algunos puntos doctrinales. Es una historia triste, una historia muy triste. Y también recuerda que ellos han sido muertos por una razón, por la misma razón que Juan terminó en Patmos. Por la misma razón. En el verso 2 del capítulo 1, verso 9, perdón, dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos Oh. por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así Este es. grupo de creyentes que está siendo martirizado, que está siendo perseguido, es el remanente, podríamos decir. Los que pertenecen a los que conservan la verdad. Van quedando algunos pagando un precio muy alto mientras profesan su fe y la viven, pero realmente Dios promete aquí vindicar esos hechos, ajustar cuentas y clarificar el asunto. Amén. Y quiero compartir un versículo más con ustedes, si están apuntando, Apocalipsis 24. También tiene mucha similitud con lo que estamos viendo en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Si quiere leerlo, amor. Apocalipsis 24. 24, déjame llegar, ok. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la causa de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, entonces, ¿ven la similitud entre ese grupo aquí y acá? Nos dice, ¿hasta cuándo, Señor, juzgas, verdad? Sí. Nuevamente invocando un concepto tribunal, un concepto de juicio. Acá también nos dice en Apocalipsis 20 que hay un juicio. Es como si estas personas que han muerto, estas personas que han sido martirizados, estas personas que murieron, ¿hasta cuándo, Señor, será el momento en que va a venir el juicio? Acá es como si le estuviera dando la contestación. Ahora ellos que han sido resucitados, porque esto es después, ¿verdad? El martirio de ellos está asociado a la marca de la bestia. Exactamente. Que son eso precisamente los que han de ser muertos todavía como ustedes. Amén. Pero ahora ellos están juzgando, porque ellos se le dieron tronos, ¿verdad? No, y a mí me da la impresión como que ellos están seguros de que viene el juicio. Ellos no dudan, ellos están seguros. Sí. Hay algo que el Hijo de Dios no ha podido evitar, el martirio. Pero hay algo con lo que se ha ido a la tumba con una seguridad. Dios hará justicia. Amén. Amén. Dios hará. Se le dieron ropas blancas a la iglesia de Esmirna, precisamente una iglesia perseguida que padecía persecución. El Señor le garantizó que ellos no iban a experimentar daño en la segunda muerte y les fue prometido que por cuanto no mancharon su vestimenta, ahora ellos les serían dado unas vestiduras blancas. Amén. Es el mismo concepto, vindicación, seguridad de salvación. Y cuando vemos también, ¿verdad? Históricamente, alineando las iglesias del mensaje de Sardis, ¿verdad? Dice en el capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿verdad? Sí, a ese precisamente me refería, creo que dije Esmirna. Sí, por eso, era Sí. Sardis. Ok. Pero Sardis, en el contexto de lineal, lo que nos está diciendo es que la razón por la cual, aunque ellos están muertos, aunque ellos están durmiendo, ¿qué nos indica? Que ellos fueron vestidos, fueron porque se mantuvieron victoriosos, ¿verdad? Se mantuvieron victoriosos y entonces se les da De hecho, el hecho de que se le dice esperen todavía un poco implica que no estamos tratando con personas que murieron, su alma se fue al cielo y ya están en la gloria. No, todavía no están en la gloria. Metafóricamente están en un proceso de espera. Y Pablo en Primera de Tesalonicenses dice que
Los que duermen esperan en la tumba. Cuando Jesús venga, los resucita, los transforma. Es el momento de la vindicación Amén. final. Y ahí con Lázaro, la historia de Lázaro, Juan capítulo 11, Cristo le dice a Lázaro, ¿verdad? Que Lázaro estaba durmiendo. Los discípulos dijeron, pero si está durmiendo, déjalo, que descanse. Exacto. Y Jesús le dice, no, él murió, ¿verdad? Nuevamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la primera y la segunda muerte? Sí. Pues esa primera muerte, regresando al concepto del alma, ¿verdad? Si el alma viviente, el ser viviente, la persona viviente es la unión del polvo de la tierra y el aliento de vida, significa que la muerte, entonces es la separación, ¿verdad? Así que esto aclara lo que varias personas creen, que cuando uno muere se va al cielo. Sí, eso es un concepto que nos gusta. Es bonito porque nos da confort, nos da sostén, Consuelo. nos da consuelo pensar eso, pero verdaderamente la Biblia dice que todos los que han muerto están en los sepulcros, Yo no ¿verdad? encuentro ningún consuelo que mi ser querido se muera y se vaya al cielo, porque están viendo el sufrimiento aquí de la familia, mi sufrimiento, si fuese mi mamá que se muriera y Y que en definitiva, quedarte creyendo que está allí cuando ya no lo puedes tener ni estar en contacto con ellos, no hace sentido. No. ¿Por qué lo ve Juan debajo del altar? Porque la idea allí es que fueron sacrificados, fueron personas que entregaron su vida como víctimas para Dios. Pero en la resurrección ellos retomarán la verdadera vida. Amén, Amén. amén. Bueno, tenemos correos electrónicos. Pastor, por favor, compártalo Sí. rapidito. Yo sé, por Facebook. Sí, en Facebook, mi nombre es Héctor A. Delgado y también HA de Libros y en la página web, como ya lo hemos dicho otras veces, hadlibros.org. Muy bien. En otros programas lo hemos mencionado, pero para aquellos que no están con nosotros todos los programas. por Facebook, YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. En Facebook nos pueden escribir, nos pueden hablar. También en YouTube, pero un poco más difícil. Ahí nos consiguen y también están los temas, los materiales, seminarios, todo está ahí. Lo van a encontrar a Cicely también entre los dos, y usted y su esposa también, ¿verdad? Así es. Su familia. Bueno, agradecemos a Dios por esta oportunidad. La hora se fue bien rápido y de verdad estamos siguiendo palabra por palabra y espero que ustedes en casa también. Tú estás marcando, bueno, tu Biblia está bien marcadita ahí, hermanita. Estamos aprendiendo demasiado. Ya no me cabe ni para apuntar más. Sí, qué bien. Pero a eso ustedes se dedican, a dar estos seminarios, ¿verdad? En Apocalipsis. cualquier parte del mundo, donde quiera que Dios le abra la oportunidad, Amén. ¿verdad? Es Amén. una bendición para nosotros. Amén. Bueno, amigos, nos encontraremos en el próximo segmento de su programa Salvación en Señales y Símbolos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.